Buenas tardes, amadas hermanas y amigas. Vamos a comenzar con el capítulo 8 de nuestro libro Más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo de la autora Wendy Bello. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, en que podemos reflexionar sobre eh, tu palabra. Te damos gracias por las eh, cartas de Pablo, en ellas eh, muchos consejos, muchas oraciones, enseñanzas, Señor, clarificación de cómo actuar como cristianos. Señor mío, gracias por eh, estas epístolas y sus cartas que nos llenan de sabiduría y de conocimiento tuyo. Ayúdanos a que podamos aplicarlo, aunque sea poquito a poquito. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a comenzar hoy con el capítulo 8 de este libro. Y el objetivo que siempre muestra la autora en la página previa al capítulo dice: Señor, ayúdanos a cumplir con la misión de proclamar a Cristo, cueste lo que cueste. Y el versículo es Efesios 6, 19, 20. 19, 20. Y por mí, oren también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y remitámonos a lo que dice la autora. Dice: hace unas semanas participé como conferencista en un evento. Me habían asignado a enseñar sobre soportar el costo del Evangelio. Como parte del programa, esa mañana proyectaron un documental sobre los cristianos en una región de México. Es un lugar difícil porque llevar el nombre de Cristo ha tenido un precio alto para muchos. Conocimos la historia de familias que perdieron sus casas porque los oponentes al Evangelio las incendiaron, mientras algunos aún permanecían dentro. A otros los golpearon, amenazaron y hasta les robaron todo. En ese contexto se presentó la historia de un pastor que ha puesto en riesgo su vida en incontables ocasiones, producto de su compromiso infatigable de permanecer en el lugar y seguir predicando el Evangelio. La persecución le hizo estudiar leyes para defender a los cristianos y buscar su protección, de modo que ahora ejerce doble función de pastor y abogado. El video llegó al final y yo me preguntaba: ¿cómo subiría a la plataforma a hablar sobre el costo del Evangelio? Aunque he pasado algunos momentos desafiantes por causa de mi fe, nunca he vivido nada que se compare con las historias de los creyentes de ese lugar. Era paradójico que yo estuviera esa mañana en un salón con aire acondicionado, cómoda, luego de un excelente desayuno y con toda libertad para hablar de Cristo. Sentía que no tenía nada que decir. Las imágenes lo habían dicho todo con respecto a soportar el costo del Evangelio. Los creyentes de esa región de México han decidido quedarse en sus localidades a pesar del acoso y la persecución, porque saben que quienes los rodean también necesitan conocer a Cristo. Ellos oran constantemente para que el Evangelio alcance a otros y sus vidas sean transformadas para la eternidad. Pablo también oraba así. Él clamaba por la salvación de otros, pero además le pedía al Señor que las puertas se abrieran para ir a predicar y que le diera fuerzas y valentía para seguir adelante llevando el Evangelio. Exploraremos esas oraciones en este capítulo, usando como base el pedido de oración de Pablo a sus discípulos de Éfeso, que aparece al comienzo de este capítulo. Ya hemos hablado de los aspectos generales de la carta. Si deseas recordarlos, puedes devolverte hasta la página 35 de este libro. El apoyo en oración de otros creyentes. He notado
que con el paso del tiempo se ha hecho más común que las personas piensen que compartir sus problemas con otros es convertirse en una carga para ellos. Otros lo ven como una señal de debilidad o dependencia, puesto que la independencia es vista casi como un ídolo social. Es decir, a los ojos de muchos, no necesitar de nadie para nada es un símbolo de fortaleza y autonomía codiciada. Ya que esta forma de pensar es tan prevalente en la cultura contemporánea, no resulta extraño que de una manera u otra los creyentes se vean influenciados y alberguen conceptos similares. Sin embargo, nada más lejos del modelo bíblico y de la manera en que Dios espera que los miembros de su iglesia vivan en relación entre ellos. No solo en la carta a los cristianos de Éfeso, sino en muchas otras cartas, el apóstol Pablo no duda en recabar el apoyo en oración de sus hermanos en la fe. Oren también por mí, Efesios 6:19. Pero estamos hablando de Pablo, el hombre que soportó no una ni dos, sino 5 sesiones de latigazos por parte de los líderes religiosos, quien llevaba en sus espaldas las cicatrices que demostraban su fidelidad al Señor. Este es el Pablo que fue golpeado con vara en 3 oportunidades y también fue apedreado y hasta tomado por muerto. Él mismo vivió 3 naufragios y estuvo encarcelado en múltiples ocasiones, uno que sabía por experiencia propia lo que implicaba tener necesidades de todo tipo. Al mismo tiempo, el que pide el apoyo en oración es el que fuera discípulo de Gamaliel, un prominente especialista en la ley. Además de ser judío de nacimiento, era también un ciudadano romano que gozaba de todos los beneficios que eso implicaba en su tiempo. Y es probable y es probablemente el misionero con más kilómetros recorridos en su época, el autor de la tercera parte de lo que ahora conforma nuestro Nuevo Testamento. Estamos hablando del apóstol que llegó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Con semejantes antecedentes, uno pudiera pensar que Pablo es la suficiencia personificada. ¿Para qué buscar apoyo de nadie con todo este historial? Sin embargo, aquí tenemos a este hombre, un gigante de la fe, pidiendo de su puño y letra que oraran por él. No recuerdo cuándo ni dónde, pero alguien dijo que muchos conocerían la realidad de nuestro corazón si nuestras oraciones pudieran ser escuchadas. Es decir, se pondría al descubierto el carácter detrás de las palabras elevadas al Señor. Eso a través de su petición. El gigante de la fe, el teólogo por excelencia, el misionero consagrado, era un hombre que se reconocía pecador y era consciente de sus debilidades, limitaciones y su necesidad de apoyo. Era un hombre humilde que se mostraba vulnerable y pedía con absoluta sinceridad que oraran por él. Nos hemos creído la mentira de que podemos navegar solos y que no necesitamos de otros creyentes. Hemos llegado a sostener que si tenemos cierta madurez espiritual, entonces ni siquiera requeriremos pedir a otros apoyo en oración. La verdad es que eso no tiene nada de madurez, sino que es una muestra de orgullo. Es producto de la falsa idea de independencia y autosuficiencia que revela la naturaleza heredada de la caída del Edén. Pues fue allí donde por primera vez la criatura le dijo al Creador: quiero ser independiente. El resto ya es historia. Pablo nos entrega una enseñanza clave que luego repite en otra de sus cartas. Estamos llamados a llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:12. Y entre otras cosas, llevar las cargas de otros implica orar por ellos. Pedir que oraran por él no era abrumarlos con sus necesidades o peticiones, sino compartir la carga, sufrir juntos, apoyarse e incluso regocijarse juntos cuando fuera la ocasión. El cristiano no fue llamado a vivir una vida como llanero solitario, sino como parte de una comunidad, una familia que lo acompañará por la eternidad. Esta realidad comunitaria me hace preguntar: ¿cómo no expresar nuestras necesidades y pedir que nos sostengan en oración?
Buscar apoyo en oración es más que pedir que oren cuando estoy enfermo o necesito un trabajo. No hay problema con esas peticiones, claro está, pero me refiero a que debemos ir más allá de la superficie y tener compañeros de oración a quienes confesamos nuestras luchas, los pecados con los que batallamos, los anhelos y desánimos y también los momentos de debilidad ante la tentación. Pedir que oren por nosotros es también reconocer que somos una obra en construcción, que el Señor nos está santificando y el proceso a veces es arduo o doloroso y necesitamos que otros intercedan por nosotros ante el trono de la gracia. Mi oración por nosotros es que el Señor mueva nuestros corazones para ser vulnerables y humildes como el apóstol, que en lugar de dibujar una sonrisa falsa, cuando nos preguntan cómo estamos, podamos abrir el corazón y decir con absoluta sinceridad: necesito que ores por mí. A veces es tan sencillo como enviar un mensaje de texto o hacer una llamada telefónica. En otras ocasiones podría ser necesario un encuentro personal con un hermano en la fe que se ha convertido en tu compañero de oración. Sea cual sea el método, no lo ignoremos ni lo dejemos pasar. No dejemos que el orgullo nos ciegue o el temor al que dirán nos deje sumidos en una soledad asfixiante, infructuosa y desgarradora. Pues esta introducción o esta lectura de la primera parte de este capítulo 8 me ha impactado bastante porque en muchas ocasiones eh, hago peticiones como muy mm, así sencillitas, nada que tenga que ver con necesidades específicas en cuanto a cómo enfrentar, por ejemplo, en este momento estamos cumpliendo diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Estamos cumpliendo 9 meses, o ya cumplimos 9 meses de vivir aquí en Colombia de regreso. Entonces, peticiones de oración muchísimas, especialmente aquella que tiene que ver con eh, el haber dejado el ministerio de Abondel. Eh, es duro, es duro eh, cambiar uno eh, aquella actividad que uno tenía eh, ya organizada durante tantos años, en donde eh, nos preparábamos durante la semana para las diferentes eh, actividades o cosas que fuéramos a hacer en la iglesia o en el ministerio de las cárceles o en una en visitas, etcétera. Entonces ha sido duro, he llorado, he orado, le he suplicado al Señor que me guíe y sé que lo mejor que puedo hacer es pedirles a ustedes, cada una de ustedes, que estén orando por nosotros, por Héctor y por mí. Cada uno de los dos tenemos nuestra lucha particular, ¿sí? En primer lugar, el cambio tan grande, y ustedes lo sentirán de pronto no tanto por haber permanecido en iglesias latinas, pero el cambio para nosotros fue radical. Nosotros hacíamos parte de una congregación que pertenece a los Hermanos Libres. Este grupo de los Hermanos Libres, nosotros no, en realidad, desde que nos convertimos no sabíamos mucho acerca de todo eh, en ese momento, en 1991, sí, 1991, no sabíamos de muchas cosas. No sabíamos del cristianismo, no sabíamos de que hay iglesias pentecostales o bautistas o estas o las otras. Fue algo que nosotros empezamos a entender mucho más cuando llegamos hace 21 años a Estados Unidos. ¿Por qué?
porque no habíamos sido expuestos a esos. En primer lugar, el cristianismo en Colombia se desarrolló especialmente en esos años a los que nosotros comenzamos, empezó el gran avivamiento, diría yo, en donde muchas personas se convirtieron en Colombia. Y durante los 20 años que nosotros estuvimos por fuera, pues más cosas fueron creciendo, la tecnología, la información, diferentes cosas que llevó a que las personas estudiaran más profundamente la palabra y nosotros obviamente no vivimos nada de eso, ni con las iglesias en donde nosotros estábamos o por fuera de las iglesias. Nos acordábamos con Héctor recientemente de una cajita que ustedes debieron ver en muchas ocasiones llevar a la iglesia. Es una cajita transparente. Una persona de la iglesia, una mujer, eh, yo no me acuerdo de qué, creo que ella era puertorriqueña, em, en la iglesia de Bautista de Miramesa, en San Diego. em, Ella empezó a ver el ánimo de Héctor para enseñar y se presentó alguna ocasión, no sé si era unas clases que ofrecían alguien de algunos de estos, de estos convenciones o grupos de iglesias bautistas, no recuerdo exactamente. El caso tal es de que ella le dijo: Héctor, ¿usted quiere tomar esos cursos? Nosotros, mi esposo y yo, le pagaríamos los cursos. En esa época nosotros solamente teníamos el trabajo de Héctor en la fábrica donde trabajaba, donde el hermano, y el trabajo mío era de aseadora. Nosotros no teníamos dinero para invertir en estudiar la palabra, en estudiar la Biblia. Y fue cuando Héctor comenzó en el año 2004, cuando llegamos a Estados Unidos, que él comenzó a estudiar eh, a través de estos cursos, que como digo, no me acuerdo el nombre. Esa cajita traía una cantidad de libros X, entre esos algo de hermenéutica, no sé qué, si sé más. Nos acordamos ayer, no me acuerdo por qué fue, tal vez porque él sigue llevando la cajita para la iglesia en donde mete su Biblia, el estudio bíblico que estemos haciendo, eh, el agua como siempre para en los momentos que él requiere estar eh, ingiriendo agua. Entonces nos acordamos y nos reímos pensando en cómo las cosas transcurrieron en esos años allá en Miramesa, en San Diego, en donde nadie de su familia cristiano, pero nosotros, el Señor nos puso esa iglesia y allí en este medio conocimos muchas cosas que nosotros no conocíamos. Obviamente la historia del protestantismo en Estados Unidos pues es súper conocido. Allá fue donde llegaron los primeros que venían convertidos de Europa. Entonces, eh, para ellos esa, pues es más, parte de todo lo que era el gobierno al principio de Estados Unidos era fundamentado en la Biblia y ellos oraban en las reuniones en donde determinaban leyes y diferentes cosas. Entonces, pues para nosotros todo esto fue maravilloso. A Héctor le empezó un hambre por conocer cantidad de cosas. En la misma época, nuestro hijo Héctor Andrés también se metió a estudiar algo en un, en un, creo que es un seminario que se llama Logos, si no estoy mal. Y todo esto nos fue, sí, impactando y ayudándonos a que nosotros pudiéramos desarrollarnos en la iglesia y en las congregaciones donde después estuvimos. Y por último, los 10 años en la iglesia bautista de Avondale. Los últimos 12 años, aunque 10 ya Héctor como pastor. Entonces, eh, fueron 20 años en donde estuvimos todo el tiempo sirviendo de una o de otra forma. Y llegamos acá y pues para nosotros es impactante que las iglesias
hayan cambiado tanto o que encontráramos las iglesias que nosotros ahora no comprendemos, son diferentes, muy diferentes, dependiendo de cuál es la clase de iglesia. En la que estamos en particular es muy diferente. Son tres líderes con sus esposas y ellos tienen repartidos las cosas del ministerio. Entonces, pues les rogamos que oren por nosotros, que Dios nos guíe, que el Señor hizo todo esto en estos últimos 20 años, trabajó en nuestras vidas, limpió nuestras vidas, nos ayudó a amar a las personas, a amar la obra, a amar el Evangelio, a llorar con los que lloraban, a abrazarlos, a consentirlos, a invitarlos. Nos invitaron, recibimos mucho, mucho de cada uno de los que pudimos experimentar en esas tres iglesias donde estuvimos en Estados Unidos. Entonces, hoy en día nos sentimos un poco perdidos, pero como el apóstol Pablo, les rogamos que oren por nosotros. El versículo dice, oren también por nosotros, para que nos sea dada palabra al abrir nuestra boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Y que nosotros podamos eh, esperar en Dios de acuerdo con su voluntad, donde nos quiere ubicar y qué quiere hacer con nosotros. Mientras tanto, no es que no estemos haciendo nada. Quiero que oren por eh, el ministerio que tenemos en lo de Emaús. Es un ministerio diferente al que teníamos en Estados Unidos. Aquí no tenemos que responderle a los prisioneros como era allá. Aquí solamente nos encargamos de la literatura que tiene Emaús para incentivar que el que estudien estos libros personas de la congregación. Entonces, actualmente estamos viendo el libro de Génesis durante las predicaciones y precisamente hay un libro que estamos animando a las personas y quisiéramos animarnos también, Héctor y yo, después de haber estado 2 semanas por fuera de Colombia, para que podamos animarnos y estudiar su palabra. También estamos participando en un proyecto que es uno de los programas de Emaús se van a hacer por internet, digital. Entonces nos pidieron que evaluáramos un material, ya lo evaluamos y me falta el proyecto final. Estoy en eso. Y aparte de eso, pues hacemos visitación a la familia y a los amigos no creyentes, ¿sí? Llevamos a mi mamá a que haga sus visitas a personas que están en hogares en donde las cuidan, porque obviamente ya ella tiene todas sus amistades y su familia, ya es la generación entre los 80 y los 90, los cuales ya tienen otro tipo de cuidado. Además de eso, pues el Señor nos ha permitido eh, ser compañía para personas de la iglesia que requieren que los llevemos a X parte o que hagamos tal cosa con ellos. Entonces, sí, trabajamos todavía en el reino y ese es nuestro anhelo diario. Pero pues bueno, eh, vamos a ver qué más resulta y Dios qué tiene para nosotros. Héctor está invitado a predicar ahorita en octubre uno de los capítulos de Génesis. Por tanto, les ruego que oren por él, que el Señor abra su boca de nuevo y con sabiduría y que pueda predicar la palabra para gloria suya. Y bueno, eh, entusiasmada leyendo terminando este libro sobre las oraciones de Pablo. Eh, hemos pasado casi un año recorriendo este libro, porque comenzamos en noviembre 17 del 2024. Y entonces quiero que terminemos y que ustedes se animen a orar de la forma que Pablo oraba. Apartémonos de las oraciones normales
y concentrémonos en aquellas oraciones que son importantes para la obra, para los creyentes y para el crecimiento espiritual de los santos. Por tanto, un abrazo y bueno, no puedo verlas, pero ustedes me pueden ver y me pueden llamar siempre. Las amo con el amor del Señor.